Bienvenidos amigos y hermanos al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso, a partir de este momento, Radio Adventista, la voz de la verdad, te invita a mantener la sintonía del cielo para que puedas escuchar y comprender el estudio de hoy con nuestro hermano Humberto Cativo. Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Nuevamente estamos con ustedes a través de Radio Adventista, la voz de la verdad. Hoy lunes 12 de enero. Para este día la lección se titula Morir es ganancia. Oremos. Dios y Padre que mora en los cielos, alabado sea, Señor, su santo nombre. Gracias por este nuevo día que nos concede. Gracias por el privilegio de recibir esta lección y a través de ella recibir su enseñanza. Suplicamos, Señor, sabiduría que solo usted puede darnos para conocer y aplicar estos consejos que están en esta lección. Háblenos, Santo Espíritu. Enséñenos, corríjanos, instrúyanos, redargúyanos para que podamos caminar en el sendero angosto, representando al Señor Jesús a través de nuestra manera de vivir. Gracias, Señor. Lo suplicamos sin merecer nada, en los únicos méritos que hay, los de nuestro Señor Jesús. Amén. Morir es ganancia. Nosotros, tú y yo, para tener ganancia, necesitamos morir al yo. Cada día debo morir al yo. Lo dijo el apóstol Pablo. Él dijo: cada día muero. Debo de morir entonces a lo que la carne exige para poder vivir en lo espiritual, para lo que Cristo exige, pide. Por eso debemos de morir, y es ganancia. ¿Por qué? Porque al morir a lo carnal, al yo, voy obteniendo ganancias porque mi carácter se va asemejando a nuestro Señor Jesucristo. No pensemos solamente en morir como lo hizo ya el apóstol Pablo, que murió, pero él también reflejaba el morir en que el día a día no dependía del yo, sino dependía de Cristo. Su voluntad estaba conectada a Cristo. Todos, dice ahí la lección, todos, especialmente los creyentes, somos partícipes del gran conflicto. ¿Qué conflicto? El conflicto entre el bien y el mal. ¿Y a dónde se está desarrollando esa batalla? Ese conflicto en mi mente. Ese es el campo de batalla. Porque el Señor Jesús quiere mi salvación.
El enemigo quiere mi destrucción. Y la decisión la tendré que dar yo. ¿De qué bando o de qué lado me iré? La carne, la naturaleza carnal, le agrada lo que le ofrece el enemigo. No le agrada lo que Cristo ofrece, porque el yo no quiere morir. Y para con Cristo, el yo debe morir, si es que anhelamos la victoria. Todos, especialmente los creyentes, dice, somos partícipes del gran conflicto que hace estragos a nuestro alrededor y en nosotros. Hace estragos. Este conflicto hace estragos porque vivimos en un mundo donde tenemos que nacer, crecer y morir. Eso es a consecuencia del pecado. La paga del pecado es muerte. Así es de que tenemos que morir, pero no necesariamente la segunda muerte, solo la primera. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo pagó el precio de la segunda muerte. Y todos aquellos que creamos, que obedezcamos, que pongamos en alto el nombre de Cristo, la segunda muerte no tiene potestad en nosotros. Todo, dice, experimentamos de un modo u otro, y hasta nuestro último día de vida, la realidad de esta lucha cósmica. Todos, seamos seguidores de Cristo o no, todos. Pero el Hijo de Dios vino para deshacer las obras del diablo. Y el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Hay muchos pasajes en la palabra de Dios que nos dan esperanza, pero las debemos creer. En el libro de 2 de Corintios, capítulo 10, del 3 al 6, que lo leamos, dice, y aquí nos hace la pregunta: ¿de qué trata la guerra espiritual que libramos? ¿Y cuáles son nuestras armas? Como cristianos, ¿de qué trata esa guerra espiritual? ¿Y cuáles son las armas que tenemos para salir victoriosos? Leamos. Dice, aunque andamos en la carne, aunque vivimos esta naturaleza humana, vivimos en este mundo contaminado por el pecado. Dice, no militamos según la carne, no practicamos lo que la carne me pide, me exige. ¿Por qué? Porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Mis armas están en Cristo, porque el que está en Cristo nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Así es de que porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino
poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo y estando prontos a castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. ¿De qué se trata esa guerra espiritual? ¿Cómo es que se desarrolla en nuestras mentes? Las armas más letales, dice ahí la lección, son las ideas, sean buenas o sean malas. Lo que albergamos, lo que introducimos a nuestra mente es lo que va a ir fortaleciendo mi relación, ya sea con Cristo o mi relación con el mundo. Por eso es que es muy peligroso qué ideas aceptamos, porque las podemos rechazar. Si yo digo no, con la ayuda de Dios, no, y solamente aceptamos las ideas correctas. Por eso es que Dios nos ha dado un libre albedrío para que podamos escoger lo que acepte, ya sea para vida o para muerte. Satanás, dice, utiliza la crítica, la traición, la vergüenza, el miedo, la presión grupal y una serie de instrumentos similares que los cristianos nunca debemos emplear. Nunca, dice, debemos emplear porque son armas que el enemigo tiene para subyugar la mente del cristiano. Las otras ya las tiene, pero al cristiano que se le ha escapado, la lucha es contra el cristiano. Pero el cristiano no está solo. Ahora tiene a Cristo con él. Y además, Él nos ha dado una armadura para contrarrestar los dardos que el maligno avienta contra el que ama a Cristo. En el libro de Efesios encontramos la armadura que todo cristiano debemos llevar puestas. ¿Qué nos dice ahí la lección? Dice, ya vimos las armas que utiliza Satanás: crítica, traición, vergüenza, miedo, presión grupal y mucho más. Pero más abajito dice, en cambio, debemos usar el amor, la misericordia, la paz, la mansedumbre, la paciencia, la bondad, el dominio propio. ¿Qué debemos utilizar?
lo que el Espíritu Santo quiere darnos. Nos quiere fortalecer con su fruto, el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Eso es lo que Él anhela que usted y yo tengamos para poder salir victoriosos en las batallas que día a día tenemos que enfrentar. Leamos, vayamos a Efesios, capítulo 6, y veremos cuáles son las armas que el Señor nos aconseja que debemos llevar siempre. No algunas, sino todas. ¿Cómo es que el apóstol Pablo escribió así? Recordemos que él estaba en Roma, estaba preso y tenía un soldado siempre cerca de él, siempre, de día y de noche, allí estaba. Él miraba cómo era la armadura de un soldado romano, y de esa armadura escribió para dejarnos a nosotros cuál debe de ser la armadura de un soldado de Cristo. Allí menciona, dice en el verso 14, Efesios 6, 14, estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad. Miraba él al soldado que la túnica de él se sujetaba con un cinto del que se colgaba la espada y que le daba libertad de movimiento. ¿Qué nos enseña eso a nosotros? Porque nos dice el cinto de la verdad. Vestidos, ceñido vuestra cintura con la verdad. Que nada ni nadie te pueda señalar de decir que soy un hipócrita, un mentiroso. Porque el cristiano debe andar y practicar siempre la verdad. Vestidos con la coraza o el peto, la parte de enfrente, era la coraza de la integridad. Cuando uno está vestido de integridad, es invulnerable. Nadie lo puede señalar. Nadie puede decir, yo lo vi hacer esto. Yo lo oí lo que él decía que era eso. No. Debemos ser íntegros. A eso nos llama. Dice, cuando uno está vestido de integridad, es invulnerable. Las palabras no nos pueden defender siempre de las acusaciones, pero sí una vida íntegra. Además, se notan las sandalias, porque aquí nos dice, versículo 15, y calzado los pies con el celo para anunciar el evangelio de la paz. Entonces, las sandalias, que eran la señal de que uno estaba dispuesto para marchar,
Las características del cristiano es que está dispuesto a ponerse a caminar para compartir el Evangelio con otros que no lo han recibido. Por eso allí dice y calzado los pies con el celo por anunciar el Evangelio de la paz. Luego nos dice otra parte de mi armadura: sobre todo, tomad el escudo de la fe para que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. El escudo no era un escudo pequeño, redondo, no. Era un pequeño largo que le cubría todo. Desde la cabeza hasta los pies era grande. Ese escudo lo protegía de las flechas que el enemigo lanzaba, que en la punta le colocaba como tipo engrudo, pero que era flamable, y le ponían fuego en la punta y así lo lanzaban. Y cuando caía en la persona, pues lo mataban. Pero si tenemos el escudo de la fe, el enemigo no puede penetrar sobre ese escudo los dardos y que nos dañen. Así es de que la fe puede dar cuenta de los dardos de la tentación. Para Pablo, la fe es siempre la confianza absoluta en Cristo. Cuando caminamos cerca de Él, estamos a salvo de la tentación. Así es de que además de ello, el yelmo, el casco que se pone sobre la cabeza, también la cabeza debe de estar guardada, cuidada, para que las ideas que dañan no entren. Dice, la salvación no es solamente algo de que ya lo recibí, ya me bauticé y estoy salvo. No, debo de utilizarla día a día, porque día a día necesitamos el perdón de nuestros pecados. Necesitamos salir victoriosos día a día del pecado. Además de eso, la espada, todo soldado de Cristo debe de andar la espada, que es la palabra de Dios. Debemos defendernos, como un escrito está. Debemos escudriñar las escrituras, porque, como dijo el Señor Jesús, a nosotros os parece que allí tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y por último, Pablo lleva al cristiano a utilizar la oración. La oración es muy indispensable, como todas las partes en las cuales Pablo ha descrito la armadura, que yo debo de utilizar y llevar siempre, porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades de las tinieblas. No sé de dónde va a venir ese dardo, pero si yo tengo toda la armadura, allí rebotará y no me dañará. Así es de que vemos entonces cuáles son nuestras armas. Luego
nos invita a que vayamos y leamos Filipenses, capítulo 1, versículo 21 en adelante. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Él estaba puesto y dispuesto a vivir o morir. ¿Por qué? Porque él vivía para Cristo. Si el vivir, dice, es necesario, seguiré llevando las buenas nuevas a otros. Pero si no, acepto que ya debo de morir, pero muero poniendo en alto el nombre de Jesús, de mi Jesús. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Ahora estoy dispuesto a gastarme llevando las buenas nuevas a otros. Mi testimonio habla de que soy un fiel soldado de Cristo. Cada uno tiene la respuesta. Nos dice allí en esta parte. Bueno, y en el versículo 23 dice, de ambas cosas estoy puesto en estrecho. Lo que el Señor mande. Lo que el Señor Jesús, su Señor, diga, eso Él hará. Porque Pablo era un siervo, un esclavo de Jesucristo. Él solamente obedece. Dice, de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo. Con el deseo de partir, porque ya allí muero, no sufro, solamente espero cuando Cristo regrese. Pero si no es eso lo que el Señor anhela y quiere, pues estoy también puesto para seguir allí en la batalla, llevando el Evangelio a otros. Estoy dispuesto a hacer lo que el Señor pide de mí. Esa es la pregunta y la respuesta la tengo yo. Así es de que dice Pablo, estuvo dispuesto a sobrellevar todo lo que le sucediera aquí en la tierra, por injusto que fuera, pues había confiado su vida y su futuro a un tribunal superior, al Señor Jesús, como Señor, como Dios, como juez, como Rey. Por eso Él decía, al final dijo, he acabado la carrera, ya llegué, ya ahora sí moriré, pero confío mi vida a Cristo y Él me tiene preparada la corona de victoria, de vencedor, y no solo para mí, sino para todo aquel que ama a Cristo y espera su venida. Miren lo que nos dice el consejo del Espíritu de Profecía para hoy lunes 12 de enero. ¿Cuántos años hemos estado en el huerto del Señor? ¿De qué provecho hemos sido para el Maestro? ¿Cómo estamos afrontando el ojo escrutador de Dios? ¿Estamos creciendo en reverencia, amor, humildad y confianza en Dios? ¿Albergamos gratitud por todas sus misericordias? ¿Estamos procurando bendecir a los que nos rodean? ¿Manifestamos el Espíritu de Jesús en nuestras familias?
Estamos enseñando su palabra a nuestros hijos y contándoles las maravillosas obras de Dios. El cristiano debe representar a Jesús tanto por ser bueno como por hacer el bien. Entonces, la fragancia de la vida y la belleza de carácter revelarán que es un hijo de Dios, un heredero del cielo. Hermanos, no seamos más siervos negligentes. Cada persona tiene que luchar contra sus inclinaciones. Cristo no vino para salvar a los hombres en sus pecados, sino de sus pecados. Ha hecho posible que poseamos un carácter santo. Por tanto, no quedemos satisfechos con nuestros defectos y deformidades. Al buscar fervientemente la perfección del carácter, debemos recordar que la santificación no es obra de un momento, sino de toda una vida. Pablo dijo: cada día muero. Cotidianamente debemos obtener nuevos logros en la tarea de vencer. Cada día tenemos que resistir la tentación y ganar la victoria sobre el egoísmo en todas sus formas. Día tras día debemos abrigar amor, humildad y cultivar en nosotros mismos todas las excelencias de carácter que agradan a Dios y nos preparan para la bendita sociedad del cielo. Hay una promesa muy preciosa para todos los que tratan de realizar esta obra. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Eso lo estoy leyendo de la matutina Recibiréis Poder, del 10 de diciembre, página 355. El que estará más cerca de Cristo será el que en la tierra haya bebido más hondamente del espíritu de su amor desinteresado. Amor que no hace sin razón, no se ensancha, no busca lo suyo, no se irrita, no piensa el mal. Amor que mueve al discípulo como movía al Señor a dar todo, a vivir, trabajar y sacrificarse aún hasta la muerte para la salvación de la humanidad. Este espíritu se puso de manifiesto en la vida de Pablo. Él dijo: porque para mí el vivir es Cristo, porque su vida revelaba a Cristo ante los hombres, y el morir es ganancia. Ganancia para Cristo. La muerte misma pondría de manifiesto el poder de su gracia y ganaría almas para él. Será engrandecido Cristo en mi cuerpo, dijo él, o por vida o por muerte. Esto se encuentra en El deseado de todas las gentes, página 503. Así que, mis queridos hermanos, como dice al final la lección, ¿cómo estás experimentando ahora mismo la realidad del gran conflicto? ¿Cómo puede darte consuelo y fortaleza el hecho de saber que Cristo ya obtuvo la victoria por ti, por nosotros? Así que, mis queridos hermanos, morir al yo es ganancia. Debemos hacerlo diariamente. Pero si en algún momento el enemigo utilizó el yo que está en mí y me solté de Jesús, Él me dice: hijito mío, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Si pecamos,
vengamos pronto a Jesús. Él nos dice, venid luego y estemos a cuenta. No lo dejes. No lo dejes para mañana. Ven pronto, dice, para que continuemos unidos con Cristo y mantengamos la armadura para que el enemigo no nos lastime en el día. Que el Señor les bendiga, hermanos. Que pasen un feliz día. Amén. Gracias por habernos acompañado en el estudio de hoy de lecciones de Escuela Sabática. Te esperamos para nuestra próxima transmisión aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad. Y recuerda sintonizarnos siempre. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengas un feliz día. Te esperamos para la próxima.